Ahora empecé a grabar. ¿Alguna duda, pregunta antes que empecemos con la materia? Con el caso más bien. ¿No? Voy a poner el power. No, tengo que compartir pantalla primero. No estoy compartiendo, a ver. Ahí sí, ¿no? No sé por qué. Aquí ya. ¿Ven la pantalla? Sí. Ya, ven que yo ahora ya perdí la visibilidad de ustedes, pues veo unos poquitos los que me aparecen abajo, los que alcanzo a ver. Ya, entonces hoy día vamos a ver el caso de Happy Family, que es, si ustedes quieren, una extensión del caso de Belleza Natural, donde lo que estamos viendo es, vamos a ver cómo un flujo de procesos se puede hacer más complejo en la realidad, donde ya no es una línea de producción, un trabajo en serie donde en el fondo para pasar a la siguiente etapa yo tengo que haber terminado las previas. Aquí en el fondo el caso que vamos siendo todavía sencillo, vamos a ver que en la realidad pueden haber líneas mucho más complejas, pero donde básicamente hay recursos exclusivos, donde son solamente para un determinado producto, y hay algunos recursos que comparte en la producción de distintos productos. Entonces uno se puede, en este caso de Happy Family, es el caso de estos productos para guaguas, productos para bebés y para ya como niños pequeños. Entonces la idea es que ellos, este caso tiene unos años, no es tan antiguo, pero tiene unos años, pero hoy día en Chile ustedes si van al súper, estos productos los venden en todas partes. Yo, incluso productos como para adultos, que yo vi ahora que son estos yogures con suplemento de proteína, que de frente no son para guagua, vienen estos pouches, que son, yo no sé cuál es el nombre en español, no sé si existe, pero como un sachet, pero con una tapita rosca, de manera que todavía no hay que sumárselo de un viaje, sino que lo puede cerrar, o sea, un envase, primero, que es fácil de manipular, que lo que decían ellos, para las guaguas y los niños pequeños pueden comer solo, no dejan todo sucio, porque cuando uno come con la cuchara, los que algunos de aquí ya yo sé que tienen hijos chicos guagua, entonces esto puede ser también para viaje, o sea, requiere poco, es muy simple. Ellos partieron con productos congelados, le iba bien, pero no tanto. Esto también fueron pioneros entre las primeras empresas que ofrecía producto orgánico, que en Chile está entrando también esta tendencia, pero en Estados Unidos, sobre todo en ciertas partes, si usted, yo les conté que viví, o creo que no, no sé, yo viví muchos años en Estados Unidos en la costa este, más de, al final entre estudios y vivir allá como 15 años. Pero un año, justamente cuando mi hijo tenía un año y tanto, lo pasé en California, en Stanford, donde ya, estoy hablando de más de 20 años atrás, esto era, en California, eran como los líderes en esto de las cosas tenían que ser orgánicas, todo natural, sin preservantes, sin colorante, etc. Entonces, esto era un mercado incipiente que yo diría que hoy día en muchos países, pero incluyendo Chile, ha estado creciendo constantemente. Entonces ellos combinaron dos cosas. Uno, productos orgánicos, que en el fondo era un mercado que estaba creciendo y que se fue creando también, pues a medida que tenemos más información, o sea, ha ido este mercado creciendo. Yo diría que ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Que ya estamos yendo de lo orgánico, ahora estamos yendo un paso más allá a lo vegetariano, a lo vegano, a los productos, esta empresa que crearon en Chile, estos not meat o not milk o no sé qué, que en el fondo no usan producto animal, etc. Entonces, estos mercados tienen una posibilidad de expansión importante. Ahora, ¿qué tenían ellos? Ellos, vamos a focalizarnos, el caso es bien entretenido, tiene varias aristas, pero en este curso nosotros obviamente lo que queremos ver el proceso. Y el proceso lo voy a poner acá como sin el esqueleto, digamos, que es el caso base, que a ver si alguien me podría ayudar a, yo ya aquí los ayudé harto, pero como, ¿cuál sería esta primera etapa? Donde parte, ahora yo estoy hablando porque ellos después sacaron incluso hasta barritas para los niñitos más grandes, o no, tenían barras para las mamás que estaban amamantando, dando pecho, entonces unas barras como con
como suplemento nutritivo. La gente que, sobre todo en Estados Unidos, pero en Chile también, si uno no tiene ayuda con las primeras guaguas, la gente después no tiene ni tiempo para prepararse un almuerzo balanceado. Entonces estaban vendiendo esto como suplemento nutritivo a través de una barrita que complementa, así como los deportistas se comen esta barrita con proteína. Entonces, ¿cuál era la primera etapa aquí en este diagrama de proceso? Ellos estaban aquí focalizados en los pouches, en estos, llamémosle estos sachets. O sea, ellos producían, imagínense que están vendiendo puré manzana, que de hecho si ustedes van ahora al súper, en la sección de guagua, venden toda la clase de fruta en puré en estos sachets. Entonces, ¿cuál era la primera etapa? Esta que está acá, que era compartida por los dos. ¿Nadie se acuerda? Ah, Humberto. Era una mezcladora, que Claro, seguramente fue la mezcla de comida. exacto. O sea, aquí la mezcla porque imagínense que a lo mejor a veces no tienen ningún preservante. Entonces la mezcla simplemente prepara este puré de manzana donde tiene que tener cierta, ¿no es cierto? No tiene que tener grumos ni pedazos. O sea, preparan la mezcla que es lo que va a entrar al sachet. Después, a ver, Humberto, si seguía acá, habían dos líneas de proceso, ¿no es cierto? La que era, digámoslo así, como la más antigua, si ustedes quieren, donde ellos compraban estos sachets que venían listos y ellos los empaquetaban. Esto se llamaba preform, claro, que es preformado, o sea, viene la bolsita lista. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Primero, esta es una anotación que no conocen, entonces vamos a poner aquí un container que es como almacenamiento. Imagínense ustedes que esta es una línea, la mezcla es una línea continua que está produciendo esta mezcla. Entonces, acá tienen estos containers que son los que se llaman como buffers, container, que son almacenamiento, o sea, donde va cayendo esta mezcla, la cual se va después sacando para envasar. Y esto porque muchas líneas de producción, los que le ha tocado ir a ver alguna, tienen estos buffers porque no necesariamente está balanceada la línea. Entonces, cuando yo voy llenando, en alguna parte tiene que estar el producto que se va produciendo. Por ejemplo, a mí me tocó ver en Soprole, ellos tenían, ya, prepararon una mezcla, pero después tenían como, imagínense, un container donde estaba el yogur de frambuesa, y de ahí iban llenando, o sea, iba una máquina que iba llenando estas cajitas de A4 que vienen en cuando uno, la unidad que viene son 4, ustedes lo cortan en el súper, pero era como 4 tubitos que llenaba juntos estos yogures. Entonces, pero hay un container donde va llegando esta mezcla. Ustedes no quieren, si por cualquier cosa, por ejemplo, se le descalibra la máquina o se les rompe algo de la máquina de envasado, el yogur, que este flujo que viene de la mezcla empieza a chorrearse por todo el lugar, ¿no es cierto? Ya, entonces en el preform tenemos el container, después, ¿qué es lo que había? El proceso de llenado. El llenado, yo tengo un diagrama con ustedes están viendo ahí, lo vamos a ver en un minuto. Después aquí era, yo lo estoy traduciendo al castellano, pero aquí imagínense que es el empaquetamiento, que le llaman cartoning ellos, que imagínate que ya tenía estos pouches y alguien va y los pone en cajas para distribución en supermercado. Después, cuando vamos por arriba, acá era, este es lo que se llama FFS, que era Film o Form Field Cell. ¿Ah? Sí. Form Claro. Field Cell. Claro, que ahí, ¿por qué Form? Porque ellos no compran las bolsitas hechas, compran los rollos listos, impresos, o sea, ya vienen con los dibujos, con todo, o sea, vienen listos, pero la primera etapa era el formado, después el llenado y después el empaquetamiento. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Viene este rollo, entonces la primera etapa forma la bolsita. Y le pondrá ese tubito, ¿te acuerdas de ese tubito donde va la tapa rosca? Después se llena, perdón, acá
Profe, no, aquí había, me confundí ese era check, el empaquetado y empaquetamiento era después control check. de calidad. en control de calidad. Ujú. O sea, me corrí en uno. A ver, borrémoslo aquí, tienen toda la razón. ¿Cómo le hago acá? A ver, una goma borrar. Tienes El toda la del medio era cartoning. sí, aquí viene, Form, fill cell y el del medio era cartoning. claro, esto era empaquetamiento y aquí el form and field. O sea, aquí, para que no se vea, bueno, terminemos aquí. Y acá, imagínense que estos son los docs a ver, esto se lo pueden imaginar de varias formas, pero aquí van saliendo las cajas, imagínense que vienen grúa horquilla, en que pescan una cantidad de cajas y se las van llevando ya sea a la bodega, a los camiones, depende del lugar donde se va a almacenar. Entonces, acá se los muestro más bonito, ¿m? O sea, para que en el fondo lo veamos tal cual es con las unidades, con las capacidades de cada uno. Entonces, tenemos la mezcla, la máquina de mezcla, y estos son datos del caso, que produce, perdón, que me gusta ver la hora para alcanzar a discutir todo esto, produce 12.000 de estos sachets por hora. Esa es la unidad de la máquina. Después tienen estos containers que tienen, imagínense, 3 containers, donde cada uno tiene capacidad de 4.000, por lo tanto, esto, fíjense que no tiene unidad de hora, porque el container, este tote que le llaman ellos, no hace nada. Es un inventario, que lo llaman inventario en proceso. ¿No es cierto? Porque es como un inventario en proceso, porque se llama proceso, porque no son unidades terminadas. Entonces se fijan que esto no tiene unidad de hora, es cuánto cabe en esos containers que tengo. Y tengo lo mismo para el pre-field como para el FFS, ¿ya? Después, vámonos por la línea azul, que es el más cortito. Después viene el llenado, que tienen 2 equipos de llenado, cada uno puede procesar 2.000 bolsitas por hora. Por lo tanto, la capacidad de esta etapa es de 4.000 pph, que son pouches per hour, que nosotros en el fondo es cuántas bolsitas, cuántos de estos sachets somos capaces de producir por hora. Y después en el empaquetamiento, cuántos ahora yo soy capaz de empaquetar por unidad de tiempo. Tenemos, imagínense que esto es mano de obra, tenemos 6 personas que son capaces cada una de empaquetar 650 productos por hora, y por lo tanto tenemos una capacidad de 3.900 productos por hora. Esto, el empaquetamiento, es lo que, de hecho, yo cuando hice mi práctica de obrero, era lo que hacía yo. Yo pescaba los yogures y los ponía en esa bandeja plástico que a lo mejor ustedes han visto en el supermercado cuando están reponiendo. Entonces, cada bandeja tenía una cierta cantidad, teníamos que sacar, estábamos especialistas, lo tomábamos de 4 por clavo, o sea, los pescábamos los 8 y lo íbamos llenando. Entonces, ¿cuántas de esas cajas puedo llenar? Fíjense que acá no tengo un buffer. Aquí no hay buffer, ¿se fijan? O sea que en el fondo sí, yo acá tienen que llegar lo que soy capaz de empaquetar. ¿Mm? Que nos pasaba, por ejemplo, en Soprole, en la línea de producción, cuando iban saliendo los yogur, había unas partes más mecanizadas, donde se llenaba totalmente mecanizado. Después aparecían los 8 yogures, porque eran 4 y 4, se les ponía la tapa, una cortadora cortaba ese aluminio, y después se nos iban juntando. O sea, nosotros teníamos que ser capaz de sacar lo mismo que estaba entrando. Y cuando no fuimos capaces, que nos pasaba alguna vez, a medida que íbamos teniendo experiencia, no tenía que pasar nunca, que no éramos capaces, o sea, si uno, no sé, pues tenía que ir al baño, no podía ir al baño. Si estornudaba, de repente se iba a sonar, rompía el flujo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que nos pasó mal de una vez, en la línea de producción, a lo mejor a algunos le tocó, se empezaban a aglomerar los yogures, y empezaban a saltar, o sea, empezaban a apretarse nomás, y se reventaban, quedaba la escoba. Son los gajes del oficio, lo que uno aprende. Entonces, esto, al no tener un buffer, se fijan acá que no hay una cosa así, no hay una cosa así. Yo tengo que ser capaz de procesar lo mismo que está llegando. O sea, no puedo almacenar ahí. Ya, y de ahí, estas cajas se dejan, imagínense, como en una plataforma de carga, literalmente puede ser el suelo, y vienen estas como grúa, horquilla, pum, y se los van llevando. Y tampoco tengo un buffer aquí, por lo tanto, en el fondo a lo mejor puedo tener un par de cajas, pero
en el régimen permanente tengo que ir sacando la medida que las voy produciendo. Chiquillos, acuérdense que me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ah? También les voy a dejar, entre paréntesis, abierto en el foro. Si no se atreven por acá, díganme, porque yo a veces no sé si voy muy lento o muy rápido. Entonces, me pueden dar este feeling, profe, ya leímos el caso, sáltete sobre esa cuestión. ¿Cachai? Entonces, me dan por escrito o me lo dicen directo, a cero rollo. O sea, estamos aprendiendo un poco el ritmo de la clase con ustedes. Después, entonces, vámonos al FFS. Acá tenemos donde se forma y se llenan, y aquí tenemos esto todo automatizado, que es una de las gracias y desgracias del FFS, que aquí es una máquina que produce 6 pouches por hora. Y por lo tanto, acá, fíjense que si yo quiero aumentar esa capacidad, tengo que comprar 8 equipos, no puedo poner una persona más. Este equipo lo manejan 5 personas, según el paper, el caso. Pero lamentablemente este es un discreto, o sea, o yo compro otra máquina más que me haga ese proceso, pero no lo puedo aumentar en forma continua. Empaquetamiento, fíjense que aquí, en vez de tener 6 personas, como tenemos un poco más de capacidad, está diseñado así, aquí tenemos que ver los pros y los contras. Tienen 12 personas y aquí 6. Por lo tanto, la capacidad es el doble, 7.008 por unidad de tiempo, que son las horas. Y después tienen una unidad que no la tiene esto, de control de calidad, porque acá lo que se ha observado en el proceso, que viene con más pifia, o sea que este proceso es más, automatizado, pero tiene, a veces le ha pasado que los pouches, que era lo mismo que nos pasaba en Soprole, porque el proceso es más o menos parecido, pueden quedar mal sellados, por ejemplo, puede quedar la tapita mal puesta y el niño chico se puede atorar, se le sale en la boca. Habían distintos problemas, entonces ellos tienen un control de calidad que son capaces, tienen 3 personas que puede ver 2.500 unidades, tienen 7.500 unidades por hora. Ahora, lo que están haciendo es que no chequean toda la unidad, entonces es como ustedes seguramente vieron en gestión 1, cuando uno ve control de calidad, uno puede tomar un muestreo. Ahora, el problema de esto es que claro, si un muestreo muy, uno tiene que ver, ahí hay todo un tema que no me voy a meter, pero cómo diseño el muestreo para tener la confianza de un cierto porcentaje, porque basta que una guagua se atore y fregaron como el tema de posicionamiento en el mercado. Ya, entonces aquí la plataforma de carga, imagínense que tienen 3 grúas horquilla que tienen capacidad de 3.500, entonces, listo, 10.500 por hora. Entonces, esto todo yo me imagino que todos hicieron este dibujito con distintas formas, pero más o menos este era el esquema. Duda hasta ahí, porque ahora les quiero hacer una pregunta. Ustedes lo están viendo, esto de acá, y yo quiero preguntarles ahora, y voy aquí, tenemos todas estas etapas. Containers de almacenamiento, que son estos famosos totes que le llaman en el paper. La máquina, que es esta máquina que hace todo, que hace las bolsitas, las llena de FFS, el empaquetamiento de FFS y el control de calidad. Y después en el preform es más fácil, ¿no es cierto? La máquina de llenado, empaquetamiento y la plataforma de carga. Entonces, dado este dibujo, yo quiero que me digan ustedes en esta línea de producción, que básicamente la misma pregunta, decir, ¿cuál es la capacidad que yo puedo producir por unidad de tiempo? O sea, la capacidad, sí, la capacidad por unidad de tiempo. O una forma, otra forma de preguntarlo, que es, para que la miren un minuto, ¿cuál es el cuello de botella de este proceso? O sea, ¿cuál es el cuello de botella? Es cuál es la etapa en este proceso que me determina el máximo de lo que puedo producir. Yo voy a usar, primera vez que la uso, que esta es la herramienta gratis, la cambiamos con la que usaba Marcelo. Ustedes se meten a, la mayoría lo conoce ya con esta clase online, a esta plataforma, menti.com, y con este código, porfa, voten. Entonces aquí tenemos todas quiero saber qué opinan ustedes. Les doy un segundito para que lo hagan. Ya.
A ver cuántos están inscritos hoy día para ver si ya votaron todos. 33. Me faltan 12 que voten. 11. No es obligatorio votar, pero se hace más entretenido. Ya. A ver, la mayoría, esto como este concurso ¿Quién quiere ser millonario? El público dice máquina FFS. ¿No es cierto? Y hay una persona que dice que el empaquetamiento en FFS. Ya. Yo creo que estamos. Voy a poner Enter para que me... Ups. Aquí me falló. Ven que estoy aprendiendo a usar esto porque le pongo Enter y no me da la respuesta correcta. Bueno, un detallín. Oye, pero la respuesta correcta, y vamos a verlo al tiro, ¿por qué? Mira, tenemos a alguien, container de almacenamiento, empaquetamiento y todo el FFS, el cuello botella. Ah, en container de almacenamiento no, sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Efectivamente, voy a volver a este dibujo incluso. Ya vamos a usar este nomás. Se me perdió mi lápiz. Acá está. Veamos cuál es este dibujo acá. Primero, esto es parte del enunciado del problema. Ellos quieren procesar 11.250 pouches por hora. ¿De dónde sale esto? Porque ellos dicen que van a procesar 180.000 diarios y trabajan 16 horas. ¿No es cierto? Eso era como parte del enunciado. Parte del enunciado. Entonces, estaba viendo el chat que me habían escrito. Entonces, 180.000 diarios dividido por 16 nos da que tenemos que procesar 11.250 y ellos, como condición inicial, nos dicen que van a procesar 2/3 por acá y 1/3 por acá. Y eso nos da que tienen que procesar 7.500 por arriba y 3.750 por la línea de preform. ¿No es cierto? Esas son como las condiciones iniciales. Entonces, veamos qué pasa acá. Fíjense que acá, en la línea de producción del FFS, tienen que producir 7.500 por hora y la capacidad de la máquina es 6.000, aquí es 7.008 y 7.500. O sea que en el fondo, a pesar de que tienen que producir 7.500 por hora, este equipo, o sea, esta línea de producción completa, va a ser capaz de producir, ¿cuánto? 6.000 por hora. 6.000 por hora. Y es imposible que produzca más. Entonces, arriba está ese cuello de botella de que aunque queramos producir más, lo que nos está poniendo el límite es el equipo. Piensen ustedes que si este equipo lo aumentáramos, si en realidad el equipo originalmente tuviera capacidad de 7.000, el cuello de botella seguiría siendo la máquina. Si yo lo aumentara a 8.000, entonces ahí estaríamos control de calidad 7.500, pero como están entrando 7.500, por lo menos seríamos capaces de producir todo en las 16 horas de trabajo. Veamos la línea de abajo. La línea de abajo tiene, entra en 3.750 y fíjense que la capacidad de cada una de sus etapas es mayor que lo que está entrando. Por lo tanto, esta línea azul, la línea de preform, estamos ok, va a ser capaz de procesar todo en las 16 horas de trabajo. ¿Dudas hasta ahí? Quiero saber, a ver, aquí, ya se me borró. Alguien dijo que era en empaquetamiento. ¿Quién había dicho empaquetamiento? Al revés, me gustaría ver qué pasa por la cabeza, porque a lo mejor la cosa tiene un razonamiento detrás de lo que están de la proposición. Alguien dijo empaquetamiento y alguien dijo container, creo. ¿Nos animan?
hablar? Ah, Cata, tú estás pidiendo la palabra. Cata Poblete. No, si el profe se me olvidó bajar la mano. Ah, ya, qué fome. Yo quería que hablarais. Oye, ya, entonces, hasta aquí estamos bien. Entonces, estamos todos de acuerdo que el cuello botella aquí va a ser los 6.000 cuando tendríamos que tener 7.500 entrando por hora. Entonces, déjenme poner acá una new slide. Veamos qué está pasando. Si yo parto el día, tenía una jornada de 16 horas, ¿no es cierto? Que partía a las 6 a.m. y terminaba a las 10 p.m. Esa era la jornada de trabajo. O sea, habían 3 turnos de 8 horas, donde el turno de 10 de la mañana, del 10 de la noche a 6 de la mañana, se usaba para, no se producía, sino que se limpiaba todas las máquinas, control de mantención, etc. Entonces, ¿qué está pasando en el proceso de FFS? El mix está produciendo lo que corresponde, que eran acuérdense que eran los 7.500, ¿no es cierto? Entonces, pero está procesándose, se produce 7.500, pero se procesa 6.000. ¿Cuánto se nos está acumulando en los containers antes de que se pueda por hora? ¿Cuánto se están acumulando por hora? 1.500. Cata, ¿ahora sí que sí o de nuevo apretaste por equivocación? No, sí, ahora sí que sí. Qué bueno, 1.500 por hora se están acumulando. Exacto, o sea, tenemos 1.500 pph de acumulación en el tote. ¿No es cierto? Entonces, si vemos, fíjense que hasta las 10 de la noche hay acumulación continua, ¿no es cierto? O sea, yo parto aquí, se empieza a acumular, 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 y ¿cuánto es la tasa de acumulación? 1.500 por hora, y por lo tanto, ¿cuánto este número, hasta cuándo vamos a llegar? Voy a calcularlo yo aquí. O sea, ¿cuánto vamos a acumular a las 10 de la noche sin procesar? ¿Alguien me puede decir cuánto vale este valor? 24.000. O sea, ¿Quién nos dijo, la Cata o la Colomba? la colomba. O la Que son Colomba. 16 horas, ¿o no? Hola, profe. Exacto. O sea, vamos a acumular al final del día, vamos a llegar a 24.000. O sea, cuando estemos aquí produciendo y nos den las 10 de la noche, se va a haber acumulado 24.000. Por lo tanto, pregunta aquí, ¿cuántas horas, hasta aquí se supone que esto es el horario regular, ¿no es cierto? El horario regular. ¿Cuántas ¿le puedo hacer horas? una consulta? ¿Quién habló? Ah, Joaquín. Joaquín. Sí, Dale, Joaquín. es que no sé si yo me he confundido algo, pero recordaba haber visto que eran como 2 turnos de 8 horas, como que al final lo hicimos así con mi grupo, entonces no sé si era posible o tenía que ser como un turno largo de, de 16 Estoy horas. haciendo yo es equivalente. Tú estás hablando, son 2 turnos de 8 horas, o lo que estamos suponiendo, Joaquín, es que entre turno y turno la línea cine-producción, o sea que en el fondo esto es como cuando tú estás en un hospital y hacen turno la enfermera. Se pasa el mando, pero la línea, todo el sistema sigue funcionando. Entonces aquí la gente llega unos minutos antes y pasa el mando, o sea, el supuesto que entre turno y turno no, la línea no se descontinúa, la producción no se descontinúa, por lo tanto tú te podías imaginar que son 16 horas de trabajo. Y por lo tanto te tiene que haber dado lo mismo, que se te acumuló 24.000 unidades al final del día. Sí, no sé si dio lo mismo, pero tenía esa duda. No, Gracias. no, es lo mismo, porque nosotros vamos a calcular, tenemos el salario por hora, entonces lo vamos a multiplicar todo por 16 o por 8 y por 2 turnos. Humberto, tú tenías una pregunta. Sí. Al final esos 24.000 son lo que se acumulan en los totes, pero el problema es que los totes solamente reciben 12.000 como capacidad. Buena pregunta. Ya, Humberto, te ganaste una décima. Lo estoy anotando, después se me olvida. Buena pregunta, porque primero déjenme terminar esto y después vamos a volver a la pregunta de Humberto, porque excelente pregunta.
yo al final del día tengo 24.000. Y después, si yo sigo operando esta línea en sobretiempo, ¿a cuánto lo voy a vaciar? ¿Cuál es la tasa de vaciado de esta línea? Oye, estoy más tiritona, miren cómo me quedó la línea. ¿Cuánto es la tasa de vaciado de esta acumulación de 24.000? Vaciados, imagínense, antes de responder la pregunta de Humberto, que tenía un almacenamiento gigante, donde te caben las 24.000 en este tote, en este container aquí. Hagamos ese supuesto por el momento, Humberto, te lo respondo al tiro. Después, entonces, acá al final del día voy a tener 24.000. ¿A cuánto voy a ser capaz de procesar esos 24.000 para poder cumplir con la demanda total, que eran los 3.007 por 16? ¿Cuánto es esta tasa de vaciado? 6.000 pouches por hora. Buena, Soy Catalina. Catalina. Claro, Catalina Arbiol. Sí. Ya. Y Cata, demoraría unas 4 horas. más o ya. menos. La Catalina la vamos a anotar también aquí. Ahora para entusiasmarlo, después no va a ser tan generosa, no se lo crean. Entonces, 6.000, por lo tanto, aquí van a ser las 2 AM cuando se termine de procesar todo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, todos los trabajadores, fíjense, los pobres gallos de la plataforma de carga tienen que quedarse hasta las 2 de la mañana. No les queda otra, pues les van a seguir llegando cajas. Aunque ellos tenían más capacidad para procesar más rápido, no le llegaban las cajas, entonces los voy a tener que dejar. Los de la línea de producción, fíjense que van a tener que trabajar todo hasta las 2 de la mañana, porque en el fondo aquí le van a seguir llegando, de los 6.000 que sigue procesando la máquina, le van a seguir llegando encadenamiento a control de calidad. Entonces ahora vamos a la pregunta de Humberto, que Humberto dice, mire, pues, pero usted tiene capacidad de 12.000. Entonces, ¿cuándo se le va a llenar el container? En realidad, el container, fíjense que ¿cuánto se cumplen los 12.000? A mitad de camino, o sea, a las 6, a las 2 p.m., ¿no es cierto? A las 2 p.m. van a llegar a los 12.000, que es la capacidad del container. ¿Estamos? O sea que Humberto tiene toda la razón. Hay otra cosa que considerar acá, que es, mire, usted partió trabajando en la mañana, voy a borrar un poquitito de estas cosas, que esto ya igual porque pues si no se empiezan a marear con esto. Ya. Entonces, lo que va a pasar, Humberto, es que ustedes, en la empresa, partió trabajando a las 6 a.m., ¿no es cierto? A las 6 a.m. partió. A las 2 de la tarde, este container se le llenó, ¿no es cierto? ¿Y qué va a tener que pasar ahí? O sea, ahí quiere decir que no puedo meter más producto en el container y por lo tanto, ¿cómo puedo seguir trabajando? Porque en el fondo acá tengo que procesar 6.000 por hora, es lo máximo. Entonces acá, lamentablemente, después de las 2 p.m., voy a tener que mandarle aquí 6.000 por hora. ¿Se fijan? O sea, ahí lamentablemente la gente de mezclado va a tener que reducir el ritmo de producción y empezar a producir 6.000 por hora para que no se siga almacenando en el container. Entonces, fíjense que el mezclado también no lo fregamos, también va a tener que trabajar sobre tiempo. Porque aunque ellos pueden producir más, están obligados a bajar la velocidad. A partir de las 2 de la tarde van a producir 6.000 por hora y por lo tanto, ¿cuánto les van a faltar al mezclado cuando esta línea de producción empieza a operar? El mezclado tiene que producir las 12.000 que le faltó. Y las 12.000 que le faltó la va a producir más o menos en 1 hora. Y ahí, bueno, en realidad tiene que esperar, no, esto se va a ir vaciando a 6.000, entonces va a tener que producir 6.000 por hora nomás porque el container está lleno. Cuando se te vacío el container puede terminar, sí. Podemos calcularlo exactamente, pero el mezclado a lo mejor puede no necesariamente tener que quedarse las 4 horas completas esperando a que termine la línea del FFS. O sea, a lo mejor cuando termina a las 10 de la noche, lo que tiene que hacer es decir, esto estaba lleno, entonces yo produzco
por 2 horas, 6.000 y 6.000, con eso completo lo que necesitan y se pueden ir para la casa. Profe, una duda. Ya, Joaquín. Sí, Sí. no sé si sea muy explotador de mi parte, pero como habíamos hecho 2 turnos, como por ejemplo termina el primer turno y queda cierta cantidad de horas extra por esto de los que no se pudieron procesar, que son justamente 12.000, entonces la capacidad es suficiente como para poder guardarlo en los totes, entonces, no sé, termina el primer turno y trabajan las horas extras como que corresponden a ese turno, y no sé si en paralelo o después de que terminen esa hora extra, que empiece el segundo turno, y que trabajen también normalmente, y que lo que sobra también del segundo turno se haga al final. Entonces, como que no es como que se acumulen los 24.000, sino que se acumulen 12 y después No, 12 o de sea, más. tú lo que me estás diciendo que no es ya un tema más bien de la parte de relaciones, de la parte de cuántas horas extra va a trabajar cada turno. Entonces, si lo pensamos que el primero se va a las 2 de la tarde y después llega el otro, al segundo turno siempre le toca el sobretiempo. Y lo que está Joaquín diciendo, dado que se van a tener que quedar 4 horas extra, que el primer turno sea en vez de hasta las 2, hasta las 4, y el otro se queda hasta las 10. Entonces, que cada turno trabaje 10 horas en vez de 8 horas para que no quede uno con 8 y el otro con 12. ¿Mm? Claro, Claro, eso es como la organización, no te va a cambiar nada en los flujos, eso va a ser de cómo se Sí. organiza los turnos. ¿Mm? Había otra mano levantada, otra pregunta. ¿O la perdí yo? Ya, me imagino que... Entonces, ok, como está el caso base, tenemos que tener, para producir nuestro objetivo, que es estos 11.250 pouches por hora, tenemos que trabajar algunos, la línea roja más la plataforma y parte del mezclado tienen que trabajar sobre tiempo. La línea, la preform, ¿cómo estamos con la preform? ¿Tiene que trabajar sobre tiempo o no? No. Eso también, porque le entra entre 3.750 y fíjense que el empaquetamiento es el cuello de botella, o sea, es la que tiene menor capacidad y es menor a lo que entra. Entonces, por lo tanto, puede producir todo en las horas de trabajo, no tienen que estar trabajando sobre tiempo, ¿ok? Ok, entonces, ¿cuánto aquí me falta una Profe, F? ¿Mm? tengo una duda porque supone que en la preform entran como 3.750, si no me equivoco, Exacto. y en el empaquetamiento la capacidad es 3.009, entonces ¿por qué hay cuello de botella ahí? No, no hay cuello de botella. Lo que quiero decir que si yo mirara sin saber cuánto va a entrar, yo diría cuál es la que es potencial cuello de botella, el empaquetamiento. Ah, ya. Pero dado que está entrando menos, o sea, con esta capacidad de producción, no hay problema. ¿Ya? Entonces, es como el potencial. A ver, uno podría, si ustedes quieren, una línea de producción, analizarla sin este dato, sin la demanda. Igual ustedes podrían decir potencialmente cuáles son los cuellos de botella. ¿Mm? Pero en este caso, como sabemos lo que entra, es un potencial cuello de botella, pero con las cantidades que están produciendo ahora, no reporta ningún problema. ¿Mm? Ya, voy a ir un poquito más rapidito porque si no, no vamos a ver, no vamos a alcanzar mucho. Ok, entonces, ¿cuáles son los supuestos? Ya lo vimos. Hay 2 turnos, hay 3 turnos, pero 16 horas de trabajo, que es tiempo regular, después el último turno que es de noche, es limpieza, mantención, etcétera. Por lo tanto, entre 6 y 10 y entre 10 y 6 es pura limpieza. Salario en horarios regulares, 20 por hora, $30 por hora en sobretiempo. Habían 40 trabajadores, les voy a mostrar al tiro el Excel cómo están distribuidos, porque ahí no decía explícitamente, pero si ustedes miran el paper, por ejemplo, una máquina de form, fill y sealed ocupa 5 empleados, y acá están los precios si uno quisiera comprar más máquinas, pero no me quiero meter al tiro con eso. Quiero que veamos, yo aquí tengo que lidiar con abrir hartas cosas simultáneas. Entonces, me están viendo, ¿no es cierto? Porque cambié a un Excel. Ya, Sí. entonces, aquí tenemos
Fíjense que acá, uy, yo lo había puesto bonito y se me puso feo. Estos son, va, espérense un segundito, que se me desaparecieron aquí los empleados. Ups. Los que están compartidos, a ver, déjenme abrir otro archivo, porque este no tengo la columna de los empleados que se comparten. Espéreme un segundo. Usted lo tiene que haber tenido bien, ¿no? Este es el mismo. A ver, voy a ir a... En un curso se los puse, ¿no? Sí. Disculpen aquí, por trabajar con tantos archivos, material docente. Y aquí. Tanta cosa. Tengo que cerrar este, no me deja abrir el otro. Ya. Ah, no, que está corrido nomás. Estaba bien la cuestión. Ya, no, entonces era... Ya, aquí está. Lo que pasa es que tiré las rayas mal. Esto lo podríamos poner centrado. Para que no cueste leer los que están como puestos. Ahí lo veo mejor. Ya, entonces, acá está la cantidad de empleados. Fíjense que en la Mixer tiene un solo empleado. Después tiene 3 empleados en cada uno de los almacenamientos, 5 empleados para la máquina, 4 empleados para la máquina de PF. En empaquetamiento tiene 6 empleados y 2 empleados en la FFS, y tiene 3 empleados en Quality Check, el control de calidad, y después lo único que están compartidos es el Mixer y en este donde dan las grúas, ¿no es cierto? Entonces, el problema que tenía en el otro lo tenía hechito. A ver, voy a ver. Van a tener que disculpar en esto, porque soy media lerda para esta cuestión. Cambiarme tanto, tengo muchos archivos abiertos. Aquí de nuevo no tengo el otro. ¿Qué dice acá? Share. Me falta una columna. ¿Alguien me ayuda aquí o estamos? Porque, bueno. Tiene pinta que se borró porque no está oculta. No está oculta, ¿no es cierto? Bueno, ya. Entonces, veamos acá primero. A ver, no, esto lo voy a copiar al otro que no está borrado. Sorry de nuevo, lo lerda que soy con esto de los manejos de tantos archivos. Pienso que lo revisé, a lo mejor lo revisé y lo borré sin querer. Ya. Si nosotros en la situación base, ¿qué tenemos? 40 trabajadores. ¿Esto está bien? ¿Que en la situación base pagamos 40 de sobretiempo? No, porque Son 30. la línea azul, ahí esto lo vamos a tener que calcular, la línea azul no paga 40. Esto tenemos 16 horas de sobretiempo, perdón, regulares, y 4 horas de sobretiempo. ¿Quiénes trabajan sobretiempo? Son los que están en la línea FFS, ¿no es cierto? Que son 23, por lo menos son 23, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Quién se va a quedar en la línea sobretiempo? Aparte de estos 23 que son los que van a estar ahí fregados. La gente de la carga, ¿no es cierto? Tiene que quedarse de sobretiempo. ¿Cuántos son esos? 3. Y después, ¿quién más se queda? El Mixer.
Aquí lo estoy poniendo como en forma, en la cota superior. ¿En qué sentido? Que algunos podemos ajustar y tendrían que quedarse menos horas. Entonces, dado eso ahora, ¿cuánto es el salario que yo tengo que pagar? Fíjense que esto está, no es nada de esto. Po. Aquí tengo que poner, ¿cuánto es el salario? ¿Qué es lo que tengo que poner? Esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo multiplico ¿por qué? ¿Por 20? Por 20, que son el valor, y por el número de horas regulares, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora pongo los trabajadores que están en sobretiempo por 30, por cuántas horas trabajan en sobretiempo. ¿Están ahí conmigo, no? ¿Lo hice bien? Sí. Oye, en esto ustedes son mucho más rápidos, así que vayan corrigiéndome. Ahora, miremos, son 27 porque yo le puse que tienen que quedarse 3 trabajadores en la carga. Fíjense que aquí en la carga, fíjense lo que está pasando. A lo mejor podemos ser un poquito más eficientes, ¿no? Porque cuando estén trabajando las 4 horas adicionales, ¿cuánto flujo va a estar saliendo aquí? Siempre va a estar saliendo 6.000, ¿no es cierto? Porque no va a salir nunca más que eso. Entonces, y esta línea ya va a haber terminado. Entonces, la pregunta aquí, ¿necesito tener a los 3 trabajadores? ¿Qué pasaría si yo paso a 2 trabajadores? Podría evacuar estas cajas a 7.000 cajas por hora. Por lo tanto, a lo mejor puedo ahorrarme un trabajador en la plataforma de carga, en el sobretiempo. ¿Están de acuerdo? Entonces, eso me ahorraría un trabajador, y en realidad aquí podría poner que son 2 nomás. Y ahí bajaría a 15.920. Y lo otro que no quiero ahora, quiero avanzar un poco, pero lo otro que ustedes podrían hacer el cálculo, ¿qué pasaría si aquí en el mezclado, fíjense que son capaces de producir 12.000 por hora? Entonces, imagínense que estas personas empezaron aquí se llenó con 12.000, ¿no es cierto?, a las 2 de la tarde. A las 10 de la noche, recién van a empezar a, si ustedes quieren, procesar lo que está aquí, o equivalentemente pueden producir estos gallos por 2 horas, fíjense, por 1 hora, y van a ser capaces, no, por 2 horas, porque no tienen dónde almacenarlo. Entonces, producen 6.000 por hora, ahí van a producir los 12.000 que le faltaban, ahí se pueden ir estas personas, o sea, después de 2 horas se pueden ir, y por lo tanto, y aquí se corta y yo puedo empezar a procesar lo que está en el container. O sea, si yo quiero ser bien así como preciso en esta cuestión, yo podría decir acá que en realidad no todos trabajan 4 horas, sino que hay un trabajador, que es el del mixer, que puede trabajar 2 horas. Entonces, ahí no quiero cambiarlo, pero eso sería como una optimización mucho más fina del proceso. ¿Ok? Ya, ahora, ¿estamos hasta ahí? O sea, ¿cómo funciona ahora? ¿Cuánto están para cumplir el objetivo de lo que ellos están procesando ahora? Tengo que gastar un salario de 15.000 y tantos dólares al día para poder procesar lo que está en el sistema. Entonces, ahora la pregunta que nos hacemos es, bueno, esto ya es lo que acabamos de hacer, ¿no es cierto? O sea, ver cómo funciona la situación actual. Y ahora, ¿qué podemos proponer como más que solución? Si yo les digo los contratos ahora van a hacer su pasantía a Happy Family, ustedes ven este diagrama y dicen, bueno, hoy día se está gastando una cierta cantidad de plata en salario, que son 15.920 dólares por día, para producir
lo que hay que producir. La materia prima, todos los otros gastos son, dada la producción, son fijos. O sea, yo sé tengo cuánta materia prima, cuánto envase, etc. Entonces, ahora la pregunta es, ¿puedo mejorar la línea de producción de esta planta? Recuerden que este es un número clave, 15.920, lo voy a anotar aquí cuando me cambie, son los dólares por día que gasta en salario. Entonces aquí, una de las preguntas que ustedes tenían que analizar es, ¿cómo puedo hacer esto más eficiente? O sea, ¿hay una forma ahora de mejorar esta línea de producción? Obviamente aquí siempre uno puede mejorar metiéndole más plata. O sea, yo puedo en el fondo, si el cuello de 6.000, puedo comprar otro equipo. Pero vamos a tener que evaluar cuánto más puedo producir y por lo tanto me voy a ahorrar probablemente las horas sobre tiempo, que son más caras, pero obviamente vamos a tener que hacer inversiones, por lo tanto hay que sopesar eso. ¿Cuánta plata me cuesta mejorar en la línea de producción versus cuánta plata me ahorro en sobretiempo? Si yo en estos momentos pudiera producir todo a horario regular, estaríamos al otro lado, o sea, no estaríamos haciendo esta pregunta. Entonces, aquí quiero que me digan ustedes cuáles serían las... sabemos qué es el cuello de botella, o sea, la pregunta es, si yo aumento la capacidad en cualquier otra etapa del proceso, ¿voy a reducir las horas de sobretiempo? No, Humberto, más fuerte, no te escucho. no, porque el cuello de No, botella lo sigue ¿no es manteniendo. cierto? O sea, yo le peto más plata a control de calidad, empaquetamiento, al mezclado, lo que sea, las 4 horas de sobretiempo para la línea roja van a estar ahí. Antes de pasar a esto, ¿qué pasaría? Fíjense ¿qué pasaría? Porque los gallos del mezclado se tuvieron que quedar más horas por culpa de que este container era chico, ¿no es cierto? Entonces, antes de hacer nada que requiera una inversión mayor, ¿hay algo que se puede hacer en esta etapa en este diseño del proceso? ¿Hay algo que esté medio, que se podría como, ya la cosa como el mejoramiento, el micro mejoramiento, antes de hacer ninguna inversión? ¿La Araceli? Lo que podría hacer es como distribuir cuánto se va a cada línea. Araceli, ¿cuál es tu apellido? Ramírez. Ramírez, pero cuéntame un poco más, ¿qué significa cuánto se va a distribuir en cada línea? Es que, por ejemplo, la línea de Preform, como siempre le queda, no está siendo 100% utilizado. Entonces, Exacto. tal vez mandar un poco más a Preform para disminuir en For Fill Seal, y así tal vez ni siquiera van a tener problemas de los containers. Ya, a ver, la que dice la Araceli es buena idea. El problema es que los números son chicos, o sea, no vaya a poder, no es una solución yo creo que va a repercutir mucho. Lo que tú dices es, ¿cuánto más puedo procesar en la línea de Preform? O sea, estamos procesando 13.750. ¿Cuánto es este delta que le puedo agregar para que no se me vuelva un problema? Podría ser 150, pero otra movida que hay ahí es que en Form Fill Seal el control de calidad, por ejemplo, tiene mucho tiempo muerto y que podríamos distribuir la gente, igual de empaquetamiento, A ver, para hacerlo. la Araceli tiene varias propuestas. Una alternativa, que son complementarias, así que voy a ir una a la vez, es, la Araceli dice, bueno, en realidad cambiemos 150 productos por hora, tirémoslo hacia la línea de Preform porque tiene capacidad ociosa. Perfecto. Eso acuérdate que es por hora. Entonces, esto por 16 horas, ¿cuánto te va a lograr procesar por día? De los 24.000 serían 150 por 16. O sea, logramos aquí eliminar, acuérdense que aquí en la línea roja nos quedan 24.000 sin procesar a la hora de cierre de horario regular. Y con la solución de Araceli se mejora, pero lamentablemente como un 10%, o sea, no va a tener un impacto, y lo pueden medir Araceli, pero va a ser menor, porque fíjate que lo podemos hacer al tiro, son 24.000
menos estos 2.400, lo divido por, después puedo procesar 6.000. Claro, fíjate que en vez de 4 horas voy a pagar 3.6 horas de sobretiempo. ¿Todos me están siguiendo, no? Ya. Entonces, pero nada, a ver, sobre todo cuando son soluciones fáciles, chiquillos, nada es despreciable, se van sumando. Y la otra que dijo Araceli, y no sé si te lo entendí bien, es que acá, en la línea roja, acá hay capacidad ociosa, o sea, aquí la utilización, el concepto de utilización, fíjense que esta, ¿cuál va a ser la utilización acá? Están entrándole aquí 6.000 por hora y tienen capacidad de 7.008, o sea, aquí hay una utilización de, ¿cuánto eso? 6.000 dividido por 7.008, una capacidad, la utilización como el 77%. Entonces, tú, Araceli, ¿qué propones hacer con esa capacidad ociosa? ¿Tirarla para dónde? A la preform, porque así también podemos, en vez de aumentar 150 la capacidad de o sea, de la línea preform, la podríamos aumentar aún más. Ya, buena idea, pero ¿dónde lo tiraríais? Porque fíjense que el problema que tenemos en estos dos casos es que son máquinas. Oye, mi perro se puso a ladrar aquí al lado mío y la tengo encerrada conmigo, disculpen, porque si no le dará al jardinero, una cosa a la otra. Entonces, Araceli, ¿estás de acuerdo que en las máquinas no puedo aumentar la capacidad distribuyendo gente? Shh, Lucy, caramba. Sino que... oh my God, están cortando el pasto y la perra ladra aquí. Me desconcentró. Ya, acá yo no puedo poner más gente porque aquí esta máquina requiere 5 personas. Yo tiro una persona más, va a ser puro problema. No, la máquina es la que te pone la restricción. Entonces, Araceli, la gente que te sobra acá, ¿para dónde la pondría? En empaquetamiento. En empaquetamiento, pero fíjate que acá la máquina son 4.000, entonces de nuevo, siendo una buena idea, Araceli, o sea, yo lo haría, pero de aquí, ¿cuánto te va a crecer? Te va a crecer ahora de 3.009 a 4.000, o sea, podría aumentarlo más de 4.000, pero no podía en esta línea, el cuello de botella pasa a ser la máquina, o sea, tenéis los 4.000, entonces, en realidad, te va a mejorar, pero... estoy pensando si... claro, o sea, la verdad es que aquí tú vas a aumentar en 150 para llegar en 3.009, podría llegar a 4.000. O sea, en vez de 150 podría aumentar 250 por hora. ¿Estamos? Así que es una buena idea, pero ahora 250 por hora de nuevo va a ser 250 por 16, menos 24.000, dividido por 6.000. Ya, ahora tendríais 3.3 horas. Te fijas que son todas mejoras, pero muy marginales. Entonces, las dos mejoras que propone Araceli son válidas, son tan buenas. Ahora, Humberto, ¿qué otra cosa propondrías tú? O sea, volviendo a la pregunta de los containers, se puede redistribuir la cantidad de containers por línea. Así evitamos que trabaje más el mezclado. Eso. Esa es una medida también fácil porque acuérdense que esta es una planta donde los containers son literalmente containers, normalmente movibles, y por lo tanto acá fíjense que la capacidad que me limitaba para guardar eran 12.000, y acá están entrando 4.000 y no tienen ni un, o sea, perdón, 3.750 antes de hacer nada, o pongámosle 4.000 con lo arreglo a la Araceli, pero nunca se llenan porque en el fondo están procesándolo. ¿Te fijan? Entonces, aquí tienen una capacidad, o sea, yo me llevo un container, o me llevo incluso, acá habían 3, 2 containers me podría llevar y poner acá 5 containers, acá me quedo con un container, no me introduce ningún problema, porque yo no voy a estar, de hecho en estos containers de abajo no voy a estar almacenando nada. Y acá me aumentaría, 5 por 4, ahora tendría 20.000. Eran 24.000 lo que se nos acumulan, pero con eso yo podría mandar a la gente de mezclado más rápido a la casa. O sea, esto sí que podrían hacer 1 hora de mezclado, menos de 1 hora, los mando, entonces me ahorro como 3 horas de sobretiempo de la persona que está en mezclado. Sirve. Se fijan que todo eso necesita la evaluación, no requieren inversiones. Todo lo que dijeron aquí tiene la gracia que si yo
fuera es como hacer una micro reorganización de la línea de producción, y por lo tanto son ahorros que cuestan cero, porque no tienen que hacer nada. Ya, pero seguimos básicamente teniendo el cuello de botella arriba, lo mejoramos, pero no sustancialmente. Diego, ¿qué propones tú? Que está con la mano arriba, por eso te pregunto. Sí, yo iba a proponer, o sea, con respecto a lo anterior, era juntar los dos containers y como compartirlos como juntarlos antes de que se dividan dos ramas. También podría ser. Lo que sucede, y me temo, es que, porque en el fondo si esto fuera, si el layout y las condiciones te lo, es poner un gran container aquí, o los 6 containers juntos, total, es la mezclado del mismo, el puré de manzana es el mismo. Lo único nomás digo que puede ser que el layout no te lo permita, o sea que esto tiene que estar conectado a la línea roja y esta es una línea que va en paralelo pero que está lejos, y a lo mejor hay que hacer una pequeña instalación de tubería, no sé. O sea, ahí, pero es una solución, o sea, es un equipo que probablemente, o sea, que pueden estar juntos. Pero con la solución de Humberto solucionáis el problema, porque mandáis 2 containers para arriba y ya el container es como marginal el cuello de botella. O sea, te vais a ahorrar 1 hora hombre, o sea, te vais a ahorrar como $10. Igual $10 por 16 pueden ser 160. No, tú pagarías 1 hora al día, claro, te ahorrarías $30, porque es 1 hora de sobretiempo de una persona. Fabián, ¿alguna otra alternativa? Más que nada quería agregar que ahí si se comprase otro container, ya no, o sea, ya ni siquiera, como que cuando terminasen las 2 jornadas, ya no existiría horas extra. A ver, si se comprara otro container, la hora extra no existiría aquí, pero las horas Sí. extras acá, estamos fritos. ¿En dónde? Es que no veo su mouse. No, lo que marqué aquí, a ver, déjeme cambiar el color. Ay, No, sí, ahora lo vi que se veía como desfasado. ya. No me olvidé a mi figura. ¿Te fijas la hora? Las horas extras acá es la sustancial, porque tenemos 5 personas en el equipo, 12 de paquetamiento y 3 de control de calidad. O sea, tenemos 15, 16 personas, más la gente en los docks de transporte. Tenemos, ¿cuánto dije? 1 más 12 son 13, 16, 19. No, aquí tenéis 5, son 17, 20, 21, o sea, 21, 22, 23. Entonces, tenemos que proponer ahora evaluar. Aquí yo no digo que estos son problemas más complejos, que hacer un modelito de optimización como aprendieron no les sirve mucho. O sea, es muy complejo. Aquí lo mejor es evaluar las distintas alternativas. Entonces, aquí ya, ¿cuál es una solución que ya viene siendo más estructural? Aumentar la capacidad en el cuello de botella. Y eso hay que comprar una máquina. No hay forma de aumentar la capacidad si no compro una máquina. Entonces, esto es... yo lo tengo escrito acá. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa si compramos una máquina? Ahora tenemos 2 equipos, pero aquí estamos sumando, fíjense que no es gratis, tengo que poner el costo de la máquina y además le tengo que sumar que tengo que contratar 5 empleados más, porque esa máquina es operada por 5 empleados. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si realmente, ¿cuánto nos ahorra tener una máquina más? Claramente aquí ya no vamos a tener un cuello botella en la línea roja, ¿no es cierto? Porque están entrando 7.500. Supongamos que ya hicimos, esto lo tendrían que hacer, me voy a demorar mucho, pero hacer todos estos pequeños cambios que hicieron ustedes. Pero ahora da lo mismo, porque le vamos a chantar la máquina nueva y ya el cuello botella no es eso, entran 7.500. Fíjense que en la línea roja yo tendría un stream continuo de productos, o sea, ni siquiera se me juntarían en el container si le pongo una máquina más, ¿no es cierto? Porque pasarían los 7.500 que entran, pasarían una línea continua. Ahora, hay un pequeño aquí cálculo que hay que hacer. Ahora tenemos 7.500 que están saliendo aquí y por aquí nos están saliendo 3.750. ¿Cuánto suma eso? Suma los 11.250 pouches por hora,
que están entrando aquí. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que eso es lo que teníamos que producir? Que son esto más esto. Ahora, fíjense que lo que se va a generar un pequeño cuello de botella acá. Entonces aquí, cuando ustedes compran una máquina, además van a tener que a lo mejor instalar otro dock para que el proceso pueda, no se vuelva ahora un problema el dock, que es mucho más barato además. Entonces, ¿quién tenía la mano, Humberto? ¿O era de antes? No, sí, tengo una consulta. Ah, dale. Lo que pasa es que antes con el cuello de botella que teníamos un contenedor antes, un buffer. Actualmente el cuello de botella sería el final, entonces, sin un buffer anterior. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Tendríamos que sí o sí Claro. producir menos nomás de la línea, ¿no? Claro, es que tenéis dos formas de verlo. Decir, mire, ahora pasó a ser este cuello botella y vamos a tener que disminuir la velocidad de todo el proceso de producción, pero es mucho menor. Fíjate que es 11.250 versus 10.500. Igual hay que disminuirlo, pero mucho menos que en el otro caso. ¿Cachai? Pero acá tenemos dos alternativas. O compras, y eso es lo que vamos a evaluar, una segunda unidad o sea, una cuarta unidad, otro dock de carga, que vamos a ver los precios son mucho más baratos, de manera que no haya cuello botella, ¿ok? O si no, esta inversión no nos sirve para nada. Vamos a ver que si compráis la máquina, no montáis la plataforma de carga, es medio absurdo, no te sirve para nada. Entonces, veamos aquí cuáles son los cálculos. No lo voy a calcular en el Excel porque estoy mirando la hora y se me está pasando la hora, pero lo pueden hacer ustedes. Una máquina adicional más, ¿cuánto sobre tiempo tienen ahora? Si yo no comprara el dock adicional, ¿de dónde salió este número? Bueno, mirándolo acá, pues. Ahora, ¿cuánto van a poder producir? 10.500 productos por hora. ¿No es cierto? Y yo tengo que producir 11.000, ¿cuánto era? A ver. 11.250. Sí. 11.250. Entonces, uy, se me perdió mi... Fue una pregunta corta. ¿Los Dale. precios de las máquinas estaban? Yo nunca los vi. No, eso, mira, no estaban, pero nosotros le damos un valor. O sea, ustedes pueden, en su tarea, yo insisto, ustedes pueden inventar los valores si no están, o sea, hacer supuestos, mirar en internet y ponerle un valor realista. O sea, olvídense que no le vamos a bajar punto por eso. O sea, si tú ponías el precio de la máquina es K, perfecto. Okay, gracias. Pero lo que quiero ver que el análisis sea esto, que en el fondo ya teníamos 11.250 lo que hay que producir, ¿no es cierto? Era 11.250 y el dock pone una capacidad de 10.500. ¿Cuánto me va a ir sobrando? 11.250. 11.250 menos 10.500 son... No, pues, esto estoy mal. ¿Qué hice? Espérense. 11.250 menos 10.500. 7.50, perdón. Esto es 7.50, pero por las, ¿cuántas horas? Las 16 horas de operación, pues. 12.000. ¿No es cierto? ¿En cuánto tiempo voy a poder producir esas 12.000? Soy capaz de evacuar después 10.500 por unidad de tiempo. 1.14. Espérenme un segundo, que algo me pasa aquí. Espérenme, chiquillo. Esto de volver a la normalidad, primer día que me hago clase y mi marido, mi hija se fue a la U y están tocando el timbre y me llaman de un delivery. Esto de, bueno, estamos terminando igual, chiquillos.
Pero, bueno, acá lo que quiero que les quede claro de dónde salió este 1.14, que son las horas extras que se pagan, porque ahora el único cuello botella es el dock. Entonces, la carga. Por lo tanto, me quedan 750 por 16, eso es lo que no alcanzo a procesar. O sea, son estas horas de sobretiempo. Ahora, ¿quién paga el sobretiempo? ¿Quién paga el sobretiempo? Todos los que están ahora en la línea de producción, porque en el fondo, como los gallos de la última etapa son el cuello botella, van a reducir su capacidad, y los otros, como no hay un buffer, como bien dijo Humberto, van a tener que estar esperando para poder seguir produciendo. Porque no hay buffer, los únicos que se pueden ir son los de la mezcla, porque los de la mezcla, si distribuyo bien los containers, puedo producir la mezcla y seguramente alcanzo a irme, que es un empleado. Pero todos los otros, en el fondo, van a tener que ir como esperando un poquitito hasta que los desocupen el dock de carga y empezar a producir. Entonces, todos acá pagan este sobretiempo. Por lo tanto, el sobretiempo es la diferencia, ¿no es cierto? Reduzco esto a 2,86 horas, pero ahora en mi planilla de cálculo hago cuánto ahora en sobretiempo, voy a poner 1.14 por todos los empleados, pero ahora tengo que poner que tengo 5 empleados más, ¿cuá? Así que tengo que poner en mi planilla de Excel 5 empleados extra, y después yo le puse aquí si la máquina vale 5 millones. Y acá, ¿cómo podemos saber si nos conviene o no? Bueno, ustedes ya hicieron evaluación de proyecto, ¿no es cierto? Hay muchas formas de evaluarlo, pero una de las formas fácil es poner cuál es tu inversión, ¿no es cierto? Y cuánta plata, esto es versus cuánto es el ahorro. Entonces, como una forma típica de hacer esto es cuántos años me voy a demorar en recuperar la inversión. Entonces, aquí, ¿cómo lo que hago? La inversión son 3 millones y yo me ahorro una cierta cantidad de plata que yo quiero que ustedes lo calculen, y me da que tengo que operar la línea de producción 6.6 años para que, multiplicado por el ahorro, me dé los 3 millones. Eso significa, esto es como cuando la gente cambia, no sé, a energía solar. Obviamente va a ahorrar, ponte tú, 50 lucas mensuales, pero la inversión pueden ser 2 millones. Entonces yo calculo el ahorro. ¿Cuántos meses van a pasar hasta que yo recupere la inversión? O sea, hasta que empiece realmente a ahorrar. Y en este caso sale que tienen que 6,6 años estar funcionando la línea de producción para producir este ahorro. Ahora fíjense que si yo, y aquí termino, pues sé que estamos en la hora, aumenté en un dock, paso a 14.000, ahora fíjense que el premezclado pasa a ser el cuello botella. Potencial, porque con la producción de 11.250 que me están pidiendo ahora, todavía esto si es que yo quiero aumentar la producción en el futuro. Hasta aquí vamos a quedar, chiquillos. Yo les voy a subir esta PowerPoint donde en el fondo es el análisis que lamentablemente no alcancé a hacer ahora, un poco más de calidad, cuál es la línea que les conviene invertir, etc. Cualquier duda, lo que sí van a estar haciendo las clases auxiliares, así que en el fondo les voy a pedir a los auxiliares que tomen este caso y que ustedes pregunten dudas que le van a quedar después de la clase. O sea, esto ya viene siendo el otro miércoles. Entonces, para que tengan la oportunidad, después de esta discusión, si ustedes van a tener dudas adicionales. ¿Alguna pregunta para terminar? Porque estamos más que pasados. No, estoy bien, no estoy más que pasado. Según lo prometido. ¿Dudas? Entonces, bueno, lamentablemente no discutimos tanto cosas que son menos cuantitativas, así como qué pasa si conviene invertir en la FFS que tiene problemas de calidad, o mejor invertir en Preform, porque aquí dije aumentemos la capacidad a FFS, pero alguien me podría decir, tiene problemas de calidad, ¿por qué no compra otra máquina de fill and seal? Y a lo mejor eso es igual de rentable, la máquina es más barata. El problema es que para producir en fill and seal tiene los costos de los pouches que hay que pagarlo aparte, entonces hay que hacer ese análisis también.
Bueno, chiquillos, quedamos hasta aquí. Cualquier duda de esto me lo hacen saber por el foro o simplemente le preguntan al auxiliar. Así que quedamos hasta aquí. ¿Ok? Ok, Ya, chao, profe. luego. Chao, profe, muchas ¿Aló? gracias. Chao, profe. Chao, profe.